Actualmente es físico médico en Fundación Semener, consultor en el Instituto Nacional de Cáncer de Montevideo, Uruguay, consultor en el Hospital Pereira Rosell en Uruguay, consultor en radiocirugía para IMO Argentina, es profesor titular en radioterapia y radiodiagnóstico de la Facultad de Ingeniería UNER en Entre Ríos. Y su conferencia nos va a hablar de multimodalidad de imágenes en radioterapia. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Un gusto participar de estas jornadas y, bueno, en especial agradecer a los de la comisión organizadora por haberme invitado y a Paola, con quien tuvimos el gusto de tener un paso por Semener, por el Centro de Medicina Nuclear de Entre Ríos, haciendo su tesis de maestría. Así que un gusto ver todos sus progresos en Colombia y bueno, gracias por la invitación. Bueno, lo que vamos a ver hoy es multimodalidad de imágenes en radioterapia y antes que nada quería tocar un tema importante, principalmente debido a la gran implementación que ha tenido y un creciente uso de las imágenes en radioterapia, y la idea es ver muy acotadamente un poco de la filosofía de la radioprotección en el uso de imágenes en radioterapia. Digo acotadamente porque sé que la próxima charla va a ser mucho más profunda y va a estar súper interesante. Así que la idea es que tengamos un principio del tema para después poder ahondar en conceptos mucho más profundos. Bueno, al igual que en diagnóstico por imágenes, el uso de las radiaciones para adquisición de imágenes tiene que estar debidamente justificado, optimizado y limitado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la dosis de las imágenes no es lo único que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer los tratamientos, sino que tenemos la dosis por radiación del propio tratamiento. Entonces, contar con un correcto posicionamiento del paciente gracias a las imágenes puede darnos una ventaja en la calidad del tratamiento. También es importante evaluar caso a caso. No es lo mismo tratar un paciente pediátrico, un niño con una malformación arteriovenosa no oncológica, que tratar un paciente adulto de unos 80 años con un cáncer de próstata. El efecto de las radiaciones sobre uno u otro es relativamente más importante en uno que en el otro, entonces por ahí hay que tener especial cuidado en el caso de la selección de los pacientes y de la selección de las técnicas que vamos a utilizar. Y como vamos a ver en breve, hay algunos pasos que podemos hacer para evitar algunos pasos extra a través de tomosimulación virtual, por ejemplo, que sacan parte de la dosis por imagen. Entonces, ¿por qué es interesante obtener imágenes en los pacientes de radioterapia? Tenemos que, un poco para aquellos que no trabajan estrictamente en radioterapia, nosotros tenemos un tumor palpable al cual le llamamos GTB. Es un tumor palpable, se dice, pero también es un tumor que se puede ver por imágenes, un tumor que es visible o palpable. Ese gross tumor volume habitualmente está acompañado por un volumen subclínico o un volumen clínico que tiene en cuenta la enfermedad subclínica. Entonces se le da un margen a ese gross tumor volume para poder tener en cuenta esta enfermedad subclínica que el médico sabe que puede ocurrir. Y tenemos también lo que le llamamos el internal margin, que es movimientos propios de los órganos, de los cuales no podemos controlar. Los movimientos respiratorios, los movimientos peristálticos, los movimientos de latidos cardíacos, son movimientos que no se pueden controlar y que están en los pacientes. Entonces, esos movimientos hacen que tengamos que, a las estructuras que estamos queriendo irradiar, que es sacada en una foto de tomografía, ya vamos a ver con más detalle después, es un momento instantáneo. Tenemos que darle un margen para tener en cuenta ese tipo de movimientos. Y también tenemos que tener en cuenta los movimientos interfracciones, o sea, los movimientos entre una fracción y la que sigue, debido a que no todos los días lo posicionamos el paciente en el mismo lugar. Acá podemos ver a través del tiempo, en las diversas fracciones, cuáles fueron los movimientos en vertical, longitudinal y lateral, cabeceo, balanceo y rotación, del paciente
a través de Convincity, que ya vamos a ver también qué es, y vemos que se desplaza entre más 0,6 y menos 0,3, o sea que hay un desplazamiento que es bastante considerable. Entonces, tener algún tipo de uso de imágenes que nos permitan saber exactamente dónde está el paciente, evitar estos errores y tratar de tener en cuenta con mayor detalle estos otros errores, hace que podamos reducir los márgenes de tratamiento y hacer una irradiación del paciente con márgenes más reducidos, con lo cual vamos a irradiar menos tejido del paciente. Entonces, no solamente tenemos que tener en cuenta la dosis por imágenes, sino que también tenemos que tener en cuenta cuánta dosis reducimos del tratamiento por haber hecho esas imágenes. Entonces, un poco ahora, ya sí metiéndonos de lleno en lo que nos convoca, la idea es contarle varios, no les voy a contar todos porque son muchísimos realmente, pero varios de los métodos de imágenes más utilizados en radioterapia, que abarcan desde el diagnóstico para la estadificación y prognosis, el diseño del tratamiento radiante, hasta el seguimiento de la enfermedad. Entonces, si desglosamos un poquitito más, vemos que tenemos imágenes en la parte de simulación, en la parte de planificación, en la parte de tratamiento, en la parte de control de calidad y de dosimetría in vivo, y en el seguimiento del paciente. Yo parto desde simulación porque es la parte que específicamente está en el servicio de radioterapia. Todo esto de diagnóstico, estadificación y prognosis habitualmente está más asociado al oncólogo. Y a partir de que entra a nuestro servicio, nosotros tenemos que hacer algunas imágenes para poder ver qué es lo que vamos a tratar. Entonces, lo primero que surge es las placas ortogonales. Las placas ortogonales se usaron muchísimo tiempo y los simuladores de tratamiento fueron equipos muy utilizados, principalmente en los años 90, y ya mucho menos utilizados en la época actual. Lo que hacían era preparar la zona de tratamiento, evaluando posibles protecciones plomadas, como estamos viendo acá estos dibujos, posibles protecciones plomadas, la posición del isocentro, acá estamos viendo la retícula, y cuáles eran las posiciones de gantry, colimador y camilla, en un equipo que era parecido a un acelerador lineal en forma y en prestaciones, excepto que no podía producir helas de tratamiento. Entonces, con este tipo de imágenes se hacía lo que se llamaba la radioterapia 2D. Después, con el advenimiento de los tratamientos 3D y ya con mayor tecnología y computación, vino la tomografía, las imágenes tomográficas. Entonces, de esta manera se introdujo el tomo simulador. El tomo simulador no es más que un tomógrafo convencional, pero con algunas características especiales. Por ejemplo, la tabla del tomosimulador es una tabla plana en contrapartida con lo que sería un tomógrafo de diagnóstico que tiene una tabla curva para poder simular la posición del equipo de tratamiento, que también tiene una tabla plana. Por otro lado, el aro, habitualmente, por el cual pasa el paciente, es mayor, por eso este es Big Board, Brilliance Big Board, es un equipo que tiene un aro mayor que permite pasar con los inmovilizadores de tratamiento más fácil y hacer tomografías con inmovilizadores más voluminosos. También tenemos un sistema de láseres que son láseres robotizados que nos permiten, ya vamos a ver a continuación, hacer esta tomosimulación virtual y evitar etapas de simulación. También dentro de la sala tenemos que tener estos dispositivos como este y este, que son nosotros le llamamos panchera, porque es justamente para hacer panchos, pero es una bacha con agua caliente que nos permite ablandar las máscaras termomoldeables que después vamos a usar con los pacientes, y las bombas de vacío para hacer colchonetas de vacío. Entonces, ¿cómo es una tomosimulación convencional? Se acuesta el paciente sobre la camilla, se colocan los dispositivos de inmovilización, en este caso es un inmovilizador de piernas y pies, se colocan los fiduciales, que son unos marcadores radiopacos que nos van a servir para poder identificar dónde vamos a hacer los tatuajes de tomosimulación. A continuación se hace una tomografía y el paciente se va a la casa. Con esta tomografía, a posteriori, o sea, con offline, digamos, sin el paciente sobre la camilla, el médico dibuja todos los contornos que
que van a ser tenidos en cuenta para esa planificación. En este caso es una columna, entonces se dibuja la columna y se dibujan los riñones como órganos de riego. Con esos dibujos se hace la planificación y se saca cuáles son los desplazamientos que hay que hacer desde la posición de tomosimulación a la posición de tratamiento. Entonces, en este caso, tendríamos que ir a un simulador y hacer esos desplazamientos, tomar imágenes y marcar un nuevo tatuaje de tratamiento, que va a ser el tatuaje definitivo, donde después se va a hacer todos los días el tratamiento. Sin embargo, existe una opción que se llama la tomosimulación virtual, que lo que permite es reorganizar un poco este flujo. Primero le hacemos la tomografía al paciente, ¿no? Ya después de haberlo posicionado con el inmovilizador. Después que le hacemos la tomografía al paciente, en el momento con el paciente acostado sobre la tabla, el médico define los volúmenes a tratar y con eso podemos identificar cuál es el isocentro. Con ese isocentro lo podemos mandar a nuestros láseres robotizados y hacer que esos láseres se desplacen a la posición en la cual vamos a querer marcar nuestro isocentro de tratamiento. En esa ubicación marcamos ahora ya sí nuestros tatuajes, que nuestros tatuajes van a ser los definitivos y nos evitamos el paso de la simulación posterior. Entonces el paciente directamente va a hacerse el tratamiento. Como imágenes de simulación también podemos ver la tomografía 4D. La tomografía 4D nos permite evaluar el tumor en diferentes fases respiratorias. Entonces, al evaluar en diferentes fases respiratorias, vamos a poder utilizar una imagen que va a ser mucho más definida que una imagen que si no utilizáramos la tomografía gatillada. Vamos a tener una imagen poco definida que va a ser un promedio de toda la respiración del paciente. Con lo cual también va a ser una imagen más grande que la imagen gatillada. Entonces eso nos permite reducir volúmenes y definir mejor los bordes del tumor. Entonces, ¿cómo se ve una tomografía 4D? La tomografía 4D se ve como lo estoy mostrando acá abajo, tiene 10 fases respiratorias y nosotros podemos ver cómo es la excursión específica del tumor en particular. Entonces, si nosotros no tuviéramos esta información de la tomosimulación 4D, nosotros tendríamos que dar márgenes por movimiento, en principio muy grandes porque no sabemos cuánto se mueve ese tumor. Si no tenemos esta tecnología, nosotros tenemos que dar márgenes de entre 1,5 centímetros o 2 centímetros. Sin embargo, si hacemos la tomografía, la 4D, podemos ver para qué lado se mueve más y los márgenes se reducen drásticamente, principalmente en alguna dirección, en la dirección en la que el tumor no se mueve. Entonces, eso nos permite después a continuación, en el equipo de tratamiento, sincronizar el disparo del acelerador con la respiración del paciente. Y como nosotros teníamos la posición del tumor en cada una de las fases, podemos definir en cuáles fases el tumor estaba estable y no se movía, y irradiar en esa fase. Y mientras el tumor se mueve, no irradiamos. Entonces eso permite reducir considerablemente los márgenes de los que estábamos hablando al principio. Ya pasando a la planificación, además de la tomografía de tomosimulación, podemos tener tomografías diagnósticas que podemos utilizar. La tomografía diagnóstica nos da la posibilidad de ver imágenes contrastadas con contraste y poder definir adenomegalias y descartar ganglios de asas y vasos. Otro tipo de imágenes que podemos usar son las imágenes de tomografía por emisión de positrones. La tomografía por emisión de positrones nos permite determinar muy bien dónde hay actividad. Miremos esta imagen. En esta imagen vemos claramente que acá hay un tumor, ¿no? Se ve claramente en la tomografía. Y la tomografía por emisión de positrones nos marca que efectivamente esa zona es una zona hipercaptante. Sin embargo, este mismo paciente, en la zona del ilio pulmonar, tiene una lesión que no era distinguible solamente con la tomografía. Y eso hizo que nosotros tuvimos que cambiar la conducta terapéutica de este paciente. Porque no era lo mismo tratar esta sola lesión que tratar esta otra lesión que estaba acá en el ilio pulmonar. Entonces, la imagen metabólica, esta imagen de PET, nos permite identificar algunas zonas que no son visibles en la tomografía. También tenemos la posibilidad de evaluar resonancia magnética nuclear para la planificación de tratamiento. Nuevamente veamos la tomosimulación de este paciente.
acá vemos claramente que en esta zona tenemos un tumor. Este tumor está invadiendo la faringe y vemos que con la resonancia podemos delimitar muy bien esa lesión. Sin embargo, vemos que la vemos claramente. Entonces, bueno, no traería demasiada mejora, más que definir muy bien los límites, tener una resonancia. Sin embargo, si nos vamos a esta imagen, en esta imagen, ya no, del mismo paciente otra vez, en esta imagen no era distinguible nada en el paciente. Sin embargo, cuando fusionamos con la resonancia magnética, vemos que tenemos un ganglio acá que está con una morfología alterada, y eso hace que nuevamente tengamos que cambiar la conducta terapéutica del paciente y que no sea lo mismo tratar solo esta lesión que ahora tratar también la parte de los ganglios, porque ahora que tenga este ganglio alterado implica que no solamente tenemos que tratar este ganglio, sino que vamos a tener que tratar toda la cadena de ganglios de ese lado. Entonces, bueno, este tipo de imágenes fusionadas con la imagen de tomografía hacen que tengamos cambios de la conducta terapéutica. Entonces, esto sí es súper importante. La resonancia también sirve mucho para el sistema nervioso central. Miren, esta paciente es una paciente, un pediátrico que tuvimos hace ya varios años, que tenía una lesión bastante grande. Sin embargo, miren la tomografía, no se distingue demasiado en la tomografía. Cuando vamos a la resonancia, en la resonancia podemos distinguir perfectamente esta lesión del cerebelo, comprimiendo el tronco, y podemos dibujarla perfectamente en la resonancia. Al tenerla fusionada, esa estructura la podemos copiar sobre la tomografía y podemos hacer el cálculo de dosis que vamos a necesitar sobre la tomografía para poder hacer el tratamiento radiante. La ecografía es una de las técnicas de imágenes que no es tan ampliamente utilizada, pero sin embargo tiene algunos usos, en particular en radioterapia, que quería comentarles. Por ejemplo, la ecografía, es utilizada para la marcación de bus de mama. Tenemos la ecografía a la izquierda y vemos que podemos identificar algunas estructuras que son correlacionadas con las estructuras de la tomografía computada. Entonces, al momento de tener un tumor, podemos correlacionar la posición de ese tumor en la tomografía y de esta manera marcar el bus de mama. Otro uso también que se le da a la ecografía es para braquiterapia. En este caso, braquiterapia prostática, donde introducimos un transductor y con la introducción de ese transductor podemos ver la posición de la próstata y agregar agujas que se inserten en la próstata para a continuación poder pasar una fuente de braquiterapia por esa aguja y hacer tratamientos de braquiterapia de próstata. Esto sería cómo se ve la ecografía y cómo se ven las curvas de isodosis en esa ecografía. Por último, en la planificación, quería contarles una cosa que estamos haciendo nosotros con angiografía. La angiografía, esto no está reproduciendo el video, vamos a ponerle play. Ahora sí. La angiografía, que es la imagen que se ve por detrás, una imagen en frontal y una imagen en lateral, nos permite ver el flujo de sangre dentro de los vasos y arterias del paciente. Sin embargo, no nos da información volumétrica. Entonces, tenemos herramientas que nos permiten fusionar la angiografía en frontal y lateral con una angioresonancia. Esta angioresonancia es una angioresonancia volumétrica que nos da la posibilidad de tener en 3 dimensiones la definición de este movimiento de la sangre, ¿no? Entonces, podemos hacer una fusión automatizada que nos correlaciona la angiografía con la angioresonancia y a continuación lo que podemos hacer es delimitar esa estructura en la angiografía. En este caso estamos delimitando el frontal. A continuación, ya con la información del frontal sobre el lateral, delimitamos el lateral, y con esa delimitación y la fusión que hicimos anteriormente, podemos trasladar este dibujo a un volumen 3D, que es lo que estamos viendo en esta figura de acá arriba. Tenemos un volumen 3D que lo podemos desplazar y vemos que tenemos arriba el frontal y el lateral y abajo los cortes de la angioresonancia y están correlacionados entre sí. Entonces lo que marquemos en una nos va a aparecer en la otra y nos va a permitir definir mejor las lesiones de malformaciones arteriovenosas, por ejemplo. Podemos definir mejor el nido
con lo cual ese nido después puede ser mejor tratado con la radiocirugía. Ahora, ya el paciente ya se hizo la planificación y vamos a pasar a la etapa de tratamiento. Entonces, históricamente lo que hacíamos son lo que llamamos imágenes portales, que son imágenes con el mismo haz de radiación con film radiográfico. Entonces poníamos film en el otro lado del haz de radiación y obteníamos una imagen del haz de radiación con sus protecciones, por ejemplo, como estamos viendo acá. Ya más adelante pudimos utilizar los chasis digitales y actualmente lo que utilizamos para este tipo de imágenes portales es un equipo que se llama Electronic Portal Imaging Device, que es este portal, es un panel detector que permite directamente asociado al equipo de tratamiento y a través de las de radiación de tratamiento sacar una imagen en el panel y poder ver esa imagen directamente online en la máquina sin tener que hacer procesos de revelado. También tenemos la posibilidad de hacer imágenes de kilovoltaje en los equipos actuales. El equipo, aparte de tener este panel acá en contra de las de radiación, tiene un tubo de rayos X que está montado a 90 grados de la fuente de tratamiento y un panel detector que está montado enfrente del tubo de rayos X. Ese tubo de rayos X nos permite, a través de una energía más baja, obtener una mejor calidad de imagen de ese paciente en posición de tratamiento que la que obteníamos con imágenes de megavoltaje, son imágenes imagínense, de 6 megaelectronvolt de energía y de energía máxima, y esas imágenes dan una forma de una imagen difusa del paciente. Nos sirve para algo, pero no tenemos la calidad que estamos queriendo. Y veamos que tenemos acá una imagen en AP y una imagen en lateral. ¿Por qué utilizamos imágenes en AP y en lateral habitualmente? Porque una sola imagen, como estamos viendo acá, no nos da toda la información que nosotros necesitamos para poder ver qué es lo que está ocurriendo. Tenemos múltiples imágenes que demuestran que con una sola imagen no nos está alcanzando y que necesitamos ver al menos una AP y un lateral para saber dónde está el paciente realmente. Entonces, con esa imagen API lateral, nosotros podemos hacer una fusión de imágenes con respecto a una radiografía reconstruida digitalmente a través de la tomografía de tomosimulación y compararlas y ver qué tan bien está el paciente posicionado. Sin embargo, esas imágenes API lateral nos dan cuenta solamente de traslaciones, pero de las 3 traslaciones, X y Z, pero no nos dan cuenta de las 3 rotaciones, que es la rotación de camilla, el pitch y el roll. Entonces, por eso es que desde hace varios años que se intentó tener una imagen tomográfica volumétrica en 3 dimensiones que nos permita corregir en los 6 grados de libertad. Algunos de los ejemplos de las primeras imágenes tomográficas en equipos de tratamiento eran estas, en las cuales teníamos una camilla que estaba montada en la misma camilla del acelerador, que rotaba con respecto al eje central de la camilla y permitía hacer tanto una tomografía como dar vuelta al paciente y tratar al paciente en el acelerador. Sin embargo, esto tiene sus limitaciones y sus problemas, principalmente mecánicos y de precisión, con lo cual lo que se hace actualmente es lo que llamamos COMBIM-CT. ¿Qué es una COMBIM-CT? Una COMBIM-CT es una tomografía de haz cónico que se adquiere con el mismo tubo de rayos X del acelerador en forma de un cono que irradia sobre todo el panel y en una sola vuelta o incluso en 200 grados solamente de rotación del gantry podemos tener una imagen de hasta 22 centímetros volumétrica con 200 grados de rotación solamente. Y no necesitamos desplazar el paciente para ningún lado. Entonces, bueno, algunas de las características de este COMBIM-CT las podemos ver en pantalla y tenemos la posibilidad de ver y hacer fusiones, ahora no solamente en traslaciones, sino también en rotaciones, que nos permiten corregir los 6 grados de libertad. El pitch es la camilla, la punta de la camilla, para abajo y para arriba, y el roll es la rotación del paciente, como se ve acá
en los piecitos del paciente, que vemos que puede rotar para un lado o para el otro. Bueno, tratamiento en combinación con resonancia magnética nuclear. Sí, también hay algunos aceleradores lineales, esto es bastante nuevo, pero que están combinados en un resonador magnético. Es un acelerador lineal montado sobre un resonador magnético que nos permite obtener imágenes de resonancia magnética mientras el paciente se está tratando. ¿Esto qué beneficio tiene? Principalmente que no estamos usando radiación ionizante. Entonces no tenemos dosis de radiación por imágenes y podemos hacer tantas imágenes como querramos y todo el tiempo estar monitoreando al paciente mientras estamos haciendo el tratamiento. Sin embargo, tiene algunas cuestiones que tienen que ver con la física de lo que está ocurriendo aquí, que cuando, por ejemplo, no tenemos campo magnético, nosotros tenemos perfectamente definida cómo es la deposición de dosis en el fantoma. Esto es algo que ya sabemos hace muchísimos años y nuestros algoritmos de cálculo ya saben cómo calcular este tipo de fenómenos. Sin embargo, cuando ponemos un campo magnético, si viene en una dirección o viene en otra dirección, que en realidad sería si el equipo está tratando en un ángulo o está tratando en otro ángulo, la deflexión de esos electrones que fueron generados por los fotones que están incidiendo es diferente para cada ángulo delante del acelerador. Entonces, esto trae complicaciones a la hora de hacer los cálculos dosimétricos, incluso trae cuestiones como por ejemplo esta que estamos viendo aquí, que los electrones que salen del cuerpo pueden volver a reingresar al cuerpo y tener una dosis de salida incluso mayor que en equipos convencionales. También tenemos algunos tipos de imágenes que se utilizan, que no son imágenes con radiación, sino que son imágenes por reflexión de infrarrojo. ¿Qué es lo que hacemos? Colocamos bolitas reflectantes, del infrarrojo y tenemos unas cámaras que emiten luz infrarroja y estas mismas cámaras detectan el rebote de esa luz infrarroja que emiten y pueden posicionar y triangular la posición de estas bolitas debido a las dos cámaras que tienen. Entonces, con varias de estas bolitas ubicadas sobre el paciente, podemos saber cuál es la posición del paciente y monitorearlo durante todo el tratamiento sin radiación. Habitualmente esas bolitas están asociadas a este equipo que se llama ExactTrack y este equipo tiene la posibilidad extra de poder hacer imágenes radiográficas con tubos de rayos X que están montados en el piso de la sala, no en el acelerador lineal, sino en el piso de la sala. Esto y con paneles que están colgados sobre el techo. Esto lo que nos permite hacer es imágenes en cualquier posición de camilla donde los brazos de kilovoltaje no pueden salir, por ejemplo, cuando la imagen está la camilla está muy rotada. Si la camilla está en 270 grados o 90 grados, está muy rotada, los brazos del acelerador no pueden salir porque se chocan con la camilla. Sin embargo, el ExactTrack permite obtener imágenes en esa posición y poder hacer verificaciones, por ejemplo, para radiocirugía, del orden o submilimétrico. Hay otro tipo de equipos que tienen que ver con superficies ópticas, Optical Surface Monitoring System, de Varian, por ejemplo, que lo que hace es proyectar un patrón sobre el cuerpo de las personas y ese patrón es detectado con cámaras que están montadas también en el techo de la sala y permiten ver cómo es esa deformación de este patrón y con ese calcular la posición de vertical, longitudinal, lateral, rotaciones también. Y por último, contarles de un equipo que tiene PET dentro del tratamiento. En la forma de construcción es muy parecido a lo que sería un tomotherapy, es un colimador multihojas neumático y una forma de irradiación helicoidal que está combinado con un equipo de PET. Entonces, uno inyecta el radionucleido en el paciente, ese radionucleido se deposita en las zonas donde son tumorales principalmente, y ese tumor emite haciendo que el equipo tome las líneas de detección, gire el acelerador y irradie en el mismo punto donde obtuvo la línea de detección. Bueno, este equipo es muy nuevo y es un poco controversial en la forma de uso, porque acá no hay mucha interacción del usuario, entonces hay que ver bien qué pasa con la detección de estas coincidencias y si estas coincidencias son realmente coincidencias porque es un tumor o porque
hay una hipercaptación por otra cuestión, hay que tener en cuenta muchas otras cuestiones. Pero lo quise presentar porque es algo bastante novedoso y solamente para completar la información. Ahora, con lo que tiene que ver con dosimetría in vivo y con control de calidad, podemos ver que estas imágenes se usan también para control de calidad paciente específico. El control de calidad paciente específico lo que busca es encontrar errores en la entrega de la máquina previo a que el paciente esté haciéndose el tratamiento. Entonces, podemos usar este panel detector que tiene la máquina para hacer la entrega del tratamiento y comparar contra una imagen calculada por algún sistema. En este caso nosotros tenemos un software de Sun Nuclear que se llama SunCheck, que lo que hace es poder calibrar este detector y hacer como que acá hubiera un fantoma de agua y estamos calculando la dosis en agua a una determinada profundidad y comparando la dosis entregada con la dosis esperada y viendo si hay alguna deformación de las isodosis. Otra cuestión que podemos hacer también es el monitoreo en vivo, la dosimetría en vivo. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros podemos tener el paciente en tratamiento y hacer, mientras el paciente se está tratando, usar las imágenes que pueden ser previos al paciente o posteriores al paciente. En este caso sería dosimetría de no transmisión, la que está previa al paciente, y dosimetría de transmisión, la que está posterior al paciente, utilizando el panel detector y mediante algoritmos calcular cuál es la dosis que vamos a detectar en ese panel y comparar con la dosis que calcularíamos a través del paciente para una fracción. Con eso lo que podemos ver es diferencias en la entrega, pero con el paciente puesto en las de tratamiento. Entonces, por eso estamos haciendo un monitoreo en vivo. Para eso hay que hacer una serie de calibraciones con fantomas de agua sólida, diferentes espesores de fantomas de agua sólida, que nos permiten calibrar el sistema y obtener estas dosis esperadas. Por último, el seguimiento de los pacientes se realiza dependiendo de la patología con diferentes tipos de todas las mismas imágenes que estuvimos hablando hasta recién, con tomografía, resonancia magnética, mamografía, ecografía, con imágenes de gamma cámara, con PET, dependiendo de la patología del paciente. Con ecografía también para poder hacer el seguimiento. Así que bueno, como conclusiones, solamente contar que el uso de imágenes de radioterapia se está incrementando cada vez más nosotros confiamos en las imágenes y nos permiten reducir márgenes para poder irradiar menos volumen de tratamiento. Y si bien la filosofía de la radioprotección es muy importante, en radioterapia cumple un rol ligeramente diferente que hay que tener en cuenta en un todo, no solamente en la imagen, sino que también tenemos que tener en cuenta que tenemos un tratamiento por detrás que va a dar también radiación. Es imperativo evaluar cada modalidad de imagen con su uso particular. Como vimos, hay cosas que no vemos en la tomografía, que sí vemos en la resonancia o en el PET. Entonces, es importante asociar la modalidad de imagen que sí nos va a dar información para poder hacer uso de ese tipo de imagen. Siempre que se puede utilizar imágenes que eviten las radiaciones, es bueno, está bueno. Entonces, cualquier tipo de imágenes que no tengan radiaciones ionizantes, va a ser mejor. Sin embargo, el uso de radiaciones ionizantes está muy ampliamente distribuido porque nos da mucha información y con toda la tecnología actual, la verdad es que se están bajando muchísimo las dosis por imágenes. Entonces, estamos obteniendo mejores calidad de imágenes con menos dosis de radiación. Así que usar ese tipo de imágenes nos dan un salto de calidad en los tratamientos que es necesario dar. Así que bueno, con esto termino, les agradezco el tiempo, les dejo ahí mi contacto por si quieren hablar conmigo de cualquier cosa, siempre estoy más que abierto para tener charlas con colegas de todos lados, especialmente de Colombia, tengo varios amigos, así que muchas gracias por la invitación y que tengan un buen congreso. Listo, muchas gracias, Nicolás. Eh,
desconectado. Tenemos uno. Hola, ¿cómo vas? Entonces, no Bien, sé si hay ¿cómo están? algunas preguntas. No, bueno, sí. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Pues teniendo en cuenta lo que hace en la presentación, pues que la imagen en radioterapia pues tiene una gran importancia ahora. Me queda una duda, por ejemplo, ustedes dentro del centro, ¿quién es el físico médico encargado de medir o hacer controles de calidad para estos tubos de rayos X que están dentro del equipo? Pues en este caso el acelerador lineal. Entonces, ¿cuáles protocolos siguen y cuáles son las pruebas específicas? Porque en Colombia pues estamos agarrando como todavía un bagaje en lo que tiene que ver con imágenes diagnósticas y pues quisiéramos de pronto conocer un poco la experiencia de lo que ustedes hacen con estas imágenes en la parte de radioterapia. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. En Semener nosotros particularmente tenemos mucho equipamiento, no es lo común en Argentina, así que les cuento un poco la parte de Semener y también que en Argentina no es lo que se hace en todos lados para que también conozcan que es parecido probablemente que lo que ocurre en Colombia. Semener cuando se compró con muchísimo equipamiento, no solo para radioterapia, sino también para radiodiagnóstico. Eso incluía equipos de PTW como el Nomex para poder hacer controles dosimétricos de los equipos de imágenes. Así que tenemos equipos para poder medir la dosis que entregan los equipos de imágenes. Eh, el, la persona que está encargada, o el grupo de personas en realidad, porque no es uno solo, que está encargado de los controles de calidad de imágenes en radioterapia, es el físico especialista en radioterapia. Es parte del trabajo que hace el grupo de física médica de radioterapia. El centro nuestro también cuenta con un físico en medicina nuclear e imágenes que hace la parte de controles de resonador magnético y de PET y SPECT. Hay una colaboración en lo que tiene que ver con los controles del resonador magnético, porque nosotros usamos el resonador magnético para hacer radiocirugías y por ahí para diagnóstico no es tan importante la deformación que produce la resonancia por un campo que no esté perfectamente homogéneo, pero en radioterapia, en particular en radiocirugía, es súper importante que el campo sea lo más homogéneo posible para poder tener una imagen no deformada y que nos dé características espaciales precisas para después poder tener tolerancias submilimétricas en los tratamientos de radiocirugía. Entonces ahí hacemos un trabajo en conjunto entre el físico que está en la parte de imágenes con los físicos de radioterapia, que también tenemos fantomas específicos de radioterapia para controlar eso, como de Sun Nuclear, que tiene unas esferas de diferentes tamaños, que se le agrega un aceite que es visible en la resonancia y también es visible en la tomografía, entonces podemos hacer imágenes tomográficas e imágenes de resonancia magnética y verificar que no haya deformación en el resonador magnético, digamos, en las distintas secuencias que se usan. Y en caso de que haya deformación, el del sector de imágenes coordina con el ingeniero para hacer una calibración del resonador para poder homogeneizar ese campo. Por ese lado, eso es lo que se hace. Otra cosa que es súper importante, no solo la parte dosimétrica de los equipos de imágenes que están montados en el acelerador, sino la parte geométrica. Es muy importante que el isocentro de imágenes concuerde perfectamente con el isocentro del tratamiento. Entonces hay pruebas específicas que se hacen para eso. Incluso los aceleradores más modernos ya vienen con pruebas incorporadas para hacer todos los días y chequear que ese isocentro de imágenes esté perfectamente alineado con el isocentro de tratamiento. Y también tenemos un sistema también de Sun Nuclear que utiliza el TG-142, que es un documento de la WAPM, que tiene en cuenta los controles de imágenes. Ese sería el protocolo para completar la respuesta a la pregunta. Ese sería el protocolo que utilizamos, el TG-142. Y este servidor de Sun Nuclear lo que hace es hacer un análisis automático de las imágenes obtenidas y dar resultados de distintos parámetros como uniformidad, resolución espacial, el contraste, todo ese tipo de valores que se miden habitualmente en lo que es calidad de imagen
a través de una plataforma web que se comunica con ARIA directamente, hace un análisis de las imágenes y si las imágenes tienen algún problema te envía un mail para decirte que esto está fallando y puedas ir a analizar y hacer las calibraciones correspondientes. Pero de vuelta, este tipo de controles y de software y de hardware que hay en Semener no es lo común en Argentina, por eso quiero separar un poco. La realidad argentina no es esa, sí es la realidad de Semener, por suerte, y bueno, ojalá que toda Latinoamérica vaya en ese sentido para poder tener tratamientos de calidad y los físicos poder estar tranquilos cuando nos vamos del servicio de que las cosas se están haciendo bien. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Te tenía una pregunta relacionada con el sistema de planeación cuando mencionaste lo de la resonancia magnética. Tú dijiste pues que el sistema de planeación no tenía en cuenta en la desviación de los electrones por el campo magnético. ¿Qué tanto en porcentaje puede ser esa diferencia del sistema de planeación que no tiene en cuenta esas desviaciones? Y en ese orden de ideas, digamos, ¿qué tanto impacto tendría si alguien piensa en desarrollar, digamos, un código de planeación que sí lo tenga en cuenta? ¿Sí me entendiste? Sí, gracias. Sí, en realidad yo lo mostré ahí como información. No tengo experiencia clínica en ese tipo de equipos, son equipos muy nuevos. Solo lo que he visto es lo que he leído en papers por ahí. No tengo el dato de cuál es el porcentaje en ese sentido. Entiendo también que es cuestión de que los algoritmos de cálculo avancen teniendo en cuenta la mayor cantidad de factores, como pasó con los equipos convencionales, donde empezamos calculando en un punto, después pasamos a calcular en algunos puntos, después pasamos a calcular volumétricamente, después nos dimos cuenta que las heterogeneidades en el paciente eran muy importantes, empezamos a agregar Monte Carlo. Todo eso tiene una historia, un recorrido que creo que este tipo de equipos tendrán que hacer para poder tener en cuenta todos los factores físicos que influyen en ese tipo de equipos, pero es algo muy prometedor, principalmente porque uno puede estar monitoreando continuamente el paciente sin darle dosis por radiaciones. Entonces, bueno, la respuesta es que no tengo un valor de porcentaje para darte, porque no es mi área de expertise, pero sí es cierto que por ahí la tecnología parece que va en ese sentido. Con todo lo que es radioterapia adaptativa, parece que la cosa va para ese lado. Así que lo quise presentar como un avance, no es el caso de los equipos que tenemos en Semener. Vale, entiendo. Muchísimas gracias. Y una última pregunta. Nicolás, excelente tu presentación, muchísimas gracias. Yo quisiera aportar algo muy pequeño dentro de las opciones que hay para hacer IGRT que mostraste. Hay una que se viene usando pues, de unos años atrás, que es FAN-BinCT, es diferente a la de CON-BinCT. Entonces, aquí en vez de usar un AS tipo cono, usas un AS tipo FAN. La geometría de adquisición de imagen es donde la camilla puede trasladarse de manera simultánea con el LINAC. Y entonces, si usas una fuente de KB para obtener la imagen, puedes obtener calidades de imágenes muy similares a las que obtendrías con un CT de diagnóstico. Entonces, creo que es importante también mencionar esta parte. Seguro, entiendo que debe ser un tomotherapy el equipo que estás hablando. Sí, principalmente. Sí. Acá en Argentina actualmente hay un solo tomotherapy en funcionamiento. No tengo particular experiencia en el uso de ese equipo, por eso es que no estaba incluido. Como dije al principio, hay múltiples modalidades de imágenes que se usan en radioterapia. Incluso hay equipos con transpondedores de radiofrecuencia para usar metidos adentro del paciente. Hay un montón y la verdad que no me daba para agregar absolutamente todo y quise centrarme en lo que por ahí tenemos más experiencia en Semener. No tenemos tomoterapia en Semener, nosotros tenemos 2 TrueBeam y después los equipos que hay de imágenes son un resonador magnético, un PET-CT y un SPECT-CT, que todos tienen láseres robotizados, tienen
tabla plana de fibra de carbono, tenemos bobinas específicas del resonador para radioterapia, o sea, fue el centro armado desde cero, pensando varias cuestiones, pero no teníamos tomoterapia, así que por eso fue que nos fue incluido, gracias por el aporte. Vale. Muchas gracias, Nicolás, excelente presentación, y seguimos con